Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Sandra Valeria Casañas Martínez. Mi matrícula es la número 213-381. El reto es el número 5. Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles volumen 1 de la licenciatura en Derecho, y mi asesora es la maestra Beatriz Soledad Sierra Espinosa. A continuación daremos lectura al caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosas. Ahora el desarrollo. Con base en el caso expuesto, la forma argumentada y con fundamentación jurídica responde las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Si nos basamos en el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa, podemos afirmar que el contrato que se celebró fue uno de compraventa internacional, pues fue el acuerdo entre dos partes, el importador y el exportador, domiciliados en dos países distintos y comprometiéndose al intercambio de mercancía por un precio ya pactado. 2. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí. Es un contrato internacional, pues las partes que intervienen, es decir, el importador y el exportador, tienen su domicilio legal en diferentes países. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? El contrato que en este caso pude identificar es uno del tipo de contratos electrónicos nacionales e internacionales por vía correo electrónico, regulado en el artículo 2 de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de Comercio Electrónico de 1966, que a su letra dice lo siguiente. A los efectos de la presente ley, por documento electrónico se entenderá la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, incluida cuando proceda toda la información lógicamente asociada o vinculada de alguna otra forma a ella, de modo que forma parte del documento, se haya generado simultáneamente o no. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Las partes involucradas en el contrato de compraventa se denominan vendedor y comprador. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería, en su artículo 30, dice que el vendedor deberá entregar la mercadería, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas, en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Por su parte, en el artículo 53 de la misma, indica que el comprador está obligado a pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la ya mencionada convención. Las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? Cada país cuenta con su legislación propia, y para motivos del contrato se deben determinar en el mismo a qué legislación se acudirá en caso de cualquier anomalía o problemática. La selección de legislación debe quedar constituida en el contrato desde un inicio. Sin embargo, de no hacerse, como ya vimos, existen convenios internacionales que regulan el comercio entre los países que participan del mismo, como el Convenio de Viena, del que tanto España como Nueva Zelanda son miembros. Sin embargo, en este caso particular, considero aplicaría la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que en su artículo 1 dice que la misma se aplicará a los contratos
de compraventa de mercadería entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. Y en la fracción 3 del mismo artículo dice que a los efectos de determinar de la presente convención no se tendrá en cuenta ni la nacionalidad ni las partes, ni su carácter civil o comercial o del contrato. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? En este caso dependería de una sola cosa: si el hospital ya realizó el pago pactado o no. Si el pago ya se efectuó, lo mejor será que el hospital exija una indemnización, daños y prejuicios por incumplimiento de contrato, según lo establecido en el artículo 74 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. La parte que incumpliera comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia que dejó de obtener por la otra parte como consecuencia. Por otro lado, si el pago no se ha hecho, el hospital podrá pasar por alto el contrato, pues el artículo 73 de la misma convención menciona cuáles son las razones por las que el hospital podría resolver el contrato, pues dicho artículo dice que el incumplimiento de una de las partes en cualquiera de sus obligaciones será motivo para inferir que se producirá un incumplimiento esencial del contrato en relación con futuras entregas, y la otra parte podrá declarar resuelto el contrato para el futuro, siempre que lo haga dentro de un plazo razonable. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Sí, pues como ya mencionamos, el incumplimiento por una de las partes será razón suficiente para resolver el contrato. Sin embargo, el artículo 29 de la misma convención nos indica que para la modificación o extinción del contrato será necesario el mero acuerdo entre las partes. Si no se llega al acuerdo de la cancelación, el hospital puede dejar sin efecto el contrato por las razones que ya mencionamos anteriormente, es decir, el incumplimiento. En conclusión, enuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips. Para prevenir futuros conflictos, argumenta tu respuesta. Para evitar futuros conflictos entre ambas empresas, sería recomendable aplicar las siguientes cláusulas. Condiciones de entrega. Se recomienda utilizar los Incoterms publicados en 2010 por la Cámara de Comercio Internacional, como las condiciones de entrega y las condiciones de envío. Los Incoterms asignan los siguientes aspectos entre vendedor y comprador. 1. El transporte internacional y los costes administrativos. 2. El lugar en el que se transfiere el riesgo de transporte de los productos. 3. Responsabilidad y costes del despacho aduanero y aranceles. 4. Responsabilidad y coste de la cobertura del seguro de transporte. También considero sumamente importante incluir la cláusula de inspección de los productos por el comprador e indicar en el contrato si las partes están de acuerdo con la inspección antes del envío o inspección preembarque. Las partes podrán indicar el lugar de inspección y la empresa que realizará la misma. En esta cláusula debe exigírsele al vendedor que notifique al comprador la disponibilidad de la mercancía para su inspección. Por último, deberían de incluir una cláusula de resolución de controversias para que ambas partes tengan la alternativa de elegir entre el arbitraje y el litigio. Si optan por el arbitraje, se deberá especificar el lugar en el que se realizará, país y ciudad, e incluso el idioma. Si por otra parte deciden el litigio, deben designar los órganos jurídicos nacionales en las que la demanda deberá presentarse. Bueno, por mi parte es todo y muchas gracias.